Dice así, Lucas 17, capítulo 17, versículos 20 y 21. Yo voy a leer la Reina Valera contemporánea, pero puedes seguir en tu Reina Valera, no varía mucho tampoco. Dice, cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá está aquí o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y Mateo, capítulo 6, versículo 10, es un texto muy conocido porque engloba lo que es el modelo de oración que Jesús nos dejó, que es el Padre Nuestro. Es un modelo de no para recitarlo como un rezo, sino para que entendamos en ese modelo que Jesús nos dio algunos puntos que deberían estar en todas nuestras oraciones y la forma en la que Jesús lo enfoca también como oración, ¿no? Pero ahí Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino. Forma parte de la oración que nos dejó o que les dejó a los discípulos y por tanto a nosotros, porque está recogido en las Escrituras como una petición en nuestras oraciones. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios está estrechamente ligado con la oración. Jesús nos enseña en el modelo de oración que nos dejó como ejemplo a pedirle al Señor que venga su reino. Es decir, debe ser la petición de que venga el reino de Dios, debe ser una petición actual para nosotros también en nuestros días, porque acabamos de conmemorar su muerte y su resurrección y recordamos también su promesa de que Él volverá por su iglesia, volverá por nosotros y volverá para establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús nos enseña en este modelo de oración que debe ser una petición nuestra. Y es una de las peticiones que nos dejó encargadas y dejó ligado el reino de Dios a la voluntad de Dios, para que esta voluntad sea hecha en la tierra de la misma manera que la voluntad de Dios es hecha en el cielo. Ahora no basta más que ver el mundo para saber que la mayoría de las cosas que suceden en este mundo no están en la voluntad de Dios. Pero en el cielo todo funciona conforme a la voluntad de Dios. Dios es soberano sobre la tierra, no se le escapa nada ni nada se escapa a su control. Pero la mayoría de las cosas que suceden, que acontecen y que vemos en esta tierra no son la voluntad de Dios. Por eso la oración es, venga tu reino, hágase tu voluntad. El modelo que Jesús nos deja es, Señor, que igual que tu voluntad es establecida en los cielos, se establezca también en la tierra. El reino de Dios es un tema que aparece en muchas ocasiones y como sabéis este año lo quise coger como lema, como parte del lema, el reino en acción, teniendo siempre como referencia esos tres capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. El reino de Dios es un tema que aparece en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento y que a veces nos lleva a confusiones. Muchos piensan que el reino de Dios es un reino político y que hay que establecerlo políticamente, pero cuando Jesús vino ya dejó claro que no era así, que no era un reino político, que no venía a quitar a los romanos para ponerse Él. No, nada más lejos del propósito de Jesús. Jesús venía con una idea clara, con un propósito claro, con un mandato claro de parte del Padre que era el camino a la cruz. Llegar a la cruz y morir en la cruz, clavado en la cruz por nuestros pecados, por nuestras faltas. No estaba, y sin embargo, Él comenzó su ministerio anunciando que el reino de Dios se había acercado. Muchos piensan, como he dicho, que el reino de Dios es un reino político y que hay que establecerlo políticamente. Y de hecho se lanzan a este establecimiento político. Pero de las palabras que hemos leído justo al inicio en Lucas 17, no se deduce que sea así. El versículo 21 dice, porque el reino
de Dios está entre ustedes. Y eso es aplicable al día de hoy y a cada uno de ustedes también. De esas mismas palabras de Jesús establece que no es un lugar físico. El reino de España se establece en parte de la península ibérica. Otro trocito es Portugal. Todavía no nos hemos metido ahí, ¿eh? Nosotros aquí quietecitos y Portugal en su sitio. Pero el reino de España se establece en lo que conocemos como el territorio nacional, España. Pero el reino de Dios no es un reino físico, físico en el sentido, no es un lugar físico, sino que es un reino espiritual. El reino de Dios está entre ustedes. Jesús se está refiriendo a sí mismo con esta expresión. Se estaba refiriendo a él mismo como persona entre ustedes. Están preguntando por el reino de Dios y no lo ven, no son capaces de verlo, no son capaces de recibirlo, no son capaces de observarlo, a pesar de que son estudiosos de la palabra, a pesar de que cumplen 613 normas que tiene el judaísmo, a pesar de que practican una religión, no son capaces de ver el reino de Dios entre ustedes. Jesús, donde está el rey, está el reino de Dios. Donde está el rey de este reino, está el reino de Dios. En los reinos del mundo no es así. Cuando un rey abandona su país, donde está el rey y el reino sigue allí. Y vemos reyes que han sido exiliados, pero en el reino de Dios es diferente. Las cosas en el reino de Dios siempre son diferentes, son distintas, son mejores. Y ellos no fueron capaces de ver que el reino de Dios se había acercado, que Jesús era el reino de Dios. Recuerdo otra vez, o recordamos cómo comenzaba allí en el capítulo 4, Jesús su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque allí, como he dicho, donde está el reino, donde está el rey, allí está establecido el reino de Dios. Por tanto, el reino de Dios en este momento es un reino espiritual. El reino de Dios está en el corazón de cada uno de los creyentes. En cada uno de nuestro corazón, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si estás arrepentido de tus pecados, el reino de Dios está establecido en tu corazón. Si Jesús está en tu corazón, el reino de Dios está en tu corazón. Tú, por tanto, formas parte del reino de Dios. Pero ¿qué características tiene este reino? ¿Qué características tiene este reino de Dios? Romanos 14:7 dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida. Si no, los de Jesús vive tendríamos ventaja, porque eso se nos da bien. Preparamos buenos eventos para matrimonios, para hombres, para mujeres, para jóvenes, para pastores. ¿Dónde hay la reunión? Oye, no podemos hacer. No. Todos quieren venir aquí, no sé por qué, ¿no? Pero no se trata de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo instruye a los romanos en su carta. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pablo nos da 3 características del reino. Hay muchas más que podemos ir desgranando entre las diferentes personas que predicamos. Seguramente van a ir saliendo más características. Justicia. En el reino de Dios se vive, se activa y se pone en acción cuando vivimos de acuerdo a los valores del cielo. El Sermón del Monte recoge estos valores y principios: amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, mostrar la misericordia y actuar con integridad. Estos son valores que se tienen que ver en el reino de Dios. Cuando tú vienes al reino de España, si te fijas, voy a hablar de gastronomía otra vez. Si te fijas en la gastronomía española, tiene unas características, como la de cada país. Si te vas a Perú, tiene sus características gastronómicas también. En Colombia, sus características también gastronómicas. En Venezuela, las suyas. Ahí hay una disputa a veces por, ¿qué se llaman? Las arepas, entre las de uno y las de otro. No, las nuestras son las buenas, las otras son las copias, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar ahí, no.
pero hay características. Pues en el reino de Dios se dan esas características también. La justicia forma parte de esas características del reino de Dios y se tiene que ver reflejado en el reino de Dios. La justicia, en primer lugar, en cada uno de nosotros. Si decimos que cada uno de nosotros formamos parte del reino, que el reino se ha establecido en nuestro corazón, es porque hemos resuelto un problema de justicia con Dios. Hemos resuelto un problema que teníamos de relación con Dios, y es que éramos pecadores. Y Dios es justo, nos ama como pecadores, pero es justo. Y todo pecado requiere su castigo. Y todo pecado requiere, dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Y esa es lo que se ha establecido para el pecado, la muerte. Entonces había que resolver primeramente, para que esa justicia sea establecida en nuestro corazón, también había que resolver ese problema. Y ese problema lo estableció, lo resolvió, lo solucionó Jesús al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras faltas. De tal manera que su justicia, Él pagando por nuestro pecado, estableció la justicia de Dios y hizo que nosotros fuésemos declarados justos delante de Dios por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Se establece la justicia del reino de Dios en nuestro corazón gracias a la sangre y a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero también se debe de establecer en nuestra relación con los demás, en sentido horizontal, en sentido próximo a nuestro prójimo, siendo justos con nuestros prójimos, amando a nuestros enemigos, como dice el Sermón del Monte. Ahí recoge todos esos valores que forman parte de la justicia de Dios, que forman parte de esa integridad que debe estar en el reino de Dios. Paz. Según el texto que hemos leído de Pablo en Romanos, paz. Jesús nos llama a ser pacificadores. En Mateo 5:9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una de las bienaventuranzas que estamos estudiando, tanto hombres por un lado como mujeres por otro. Y yo creo que las mujeres van más adelante y seguramente ya han llegado aquí, no lo sé, pero todavía no, pero nos han cogido delantera, así que no podemos apretar, que vamos detrás de ellas. Pero somos llamados a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vivimos tiempos convulsos, inciertos, donde hay una carencia de pacificadores. Faltan hombres y mujeres que medien, trayendo cordura y orden en medio de tanta confrontación. Y no los hay. Pero también en nuestros ámbitos más cercanos, en el trabajo, en nuestra vecindad, también se sucede. Nos contagiamos de nuestra sociedad, del mundo en el que vivimos, e incluso en nuestros ámbitos más cercanos también falta la paz. En nuestras casas, en nuestros hogares, hay carencia de paz, hay falta de paz. Pero el reino de Dios es paz. El reino de Dios es paz. Por tanto, reconsideremos si hemos perdido la paz. Reconsideremos, porque el reino de Dios se establece en la paz y produce paz. Reconsideremos, y si no hay paz en nuestros hogares, reiniciemos y planteemos cambios de conducta, cambios de actitudes. Cambiemos o resolvamos decisiones equivocadas. Reiniciemos nuestra situación con el Señor, nuestra situación con Dios, porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, debe haber paz en nuestros hogares, en nuestras casas. No puede haber confrontación. No podemos traer la confrontación del mundo a nuestro hogar, a nuestra casa. No. Estamos llamados a ser pacificadores.
Y el primer lugar donde tenemos que ser pacificadores es en nuestro hogar, en nuestra casa. El reino de Dios es paz, por tanto reinicia. Las mismas medidas, los mismos remedios traen las mismas respuestas y los mismos resultados. Si no cambiamos los remedios, si no cambiamos las soluciones, vamos a obtener los mismos resultados. Tarde o temprano volveremos al mismo lugar. Por eso hay que reiniciar, reconsiderar y establecer cambios en nuestras vidas, cambios en nuestras prioridades, cambios en nuestras maneras de relacionarnos, cambios en nuestra manera de gestionar nuestras emociones, cambios en nuestra manera de perdonar, cambios en nuestra manera de decir las cosas, cambios en nuestra manera de tratar los asuntos con el jefe, con mi esposa, con mis hijos. Si seguimos las mismas pautas, obtendremos los mismos resultados. Eso es incuestionable. Pero el reino de Dios, recuerda, es paz. Se requieren cambios, por tanto, en nuestras vidas si queremos resultados diferentes. Establecer el reino de Dios en tu vida, en primer lugar, es prioritario. Establece el reino de Dios en tu vida, en primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Son palabras del Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es todo lo demás. Nada se queda fuera de eso, todo lo demás. Pero tampoco puedes añadir a la prioridad primera, que es buscar ese reino de Dios, establecer ese reino de Dios en tu vida. El reino de Dios es paz. Establece el reino de Dios en tu vida en primer lugar para que se establezca en tu casa y haya paz. En primer lugar, en ti. Busca tú el reino de Dios y su justicia como prioridad inmediata y máxima. La tercera característica que nos da Pablo en este texto a los romanos es el gozo. El gozo forma parte, al igual que la paz, el gozo forma parte del fruto del Espíritu y es una manifestación también del reino de Dios. Allá donde el reino de Dios está establecido, allí hay gozo. Independientemente de las circunstancias por las que estemos viviendo, independientemente de la situación por la que estemos pasando, cuando el reino de Dios está establecido en tu corazón, las circunstancias pueden ser adversas. En medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, podemos encontrar gozo si el reino de Dios se ha establecido en nuestro corazón. Si el reino de Dios está entre nosotros. Si somos capaces de verlo, si somos capaces de entender que el reino de Dios es donde está su rey. Jesús. El gozo es algo que no depende de nosotros. Y esto nos crea problemas, porque no depende de nosotros. Depende de que el reino de Dios esté establecido en nosotros y depende de ese Espíritu Santo que haga florecer y fructificar en mí el fruto del Espíritu. ¿Y por qué digo que nos causa problemas? Porque el gozo es algo que no depende de nosotros y por tanto no podemos fingirlo. No podemos copiar el gozo de otros y reproducirlo en nosotros. Ni siquiera podemos aplicar las mismas fórmulas que otros han aplicado porque son diferentes. Somos diferentes, cada uno es diferente. No podemos copiar las mismas fórmulas. No podemos fingirlo, no podemos copiar de otros, no podemos aprenderlo. Hay que vivirlo, hay que dejar que el Espíritu Santo lo haga florecer en nosotros. Y hablaremos de esto a lo largo de todo el año seguramente, ¿no? El cómo hacer que ese fruto crezca en nosotros. Pero no es algo que dependa de nosotros, es algo que depende del Espíritu Santo. Se establece en nosotros cuando vivimos conforme a esos valores del reino. Cuando esos valores del reino
son los que nos motivan, son los que nos siguen, son los que nos impulsan a caminar conforme a esas enseñanzas de Jesús. Es cuando el reino de Dios se va estableciendo y va generando en nosotros ese fruto del Espíritu. El Espíritu va generando ese fruto y a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones complicadas, podemos tener gozo, confianza en que el Señor tiene el control de todo. La oración tiene una relación estrecha con el reino de Dios. Con el texto, por eso escogí esos dos textos al principio, que unen el reino de Dios y la oración. La oración tiene una relación estrecha con el reino de Dios, repito. Es el medio de comunicación del reino de Dios, es el internet del reino de Dios, la oración. Es lo que te conecta con Dios, pero también la oración te conecta con los hermanos. Cuando empatizas con sus problemas, con sus enfermedades, con sus necesidades, con sus miedos, con sus temores, cuando puedes orar por otro, cuando otro puede orar por ti aún en la distancia. Ese espíritu es el que te une, son esos cables de fibra celestial, no digo óptica, que esa se queda muy lenta. La fibra celestial es magnífica, no hay operadora que la quiera conseguir, pero es que no se consigue de cualquier manera. Se consigue cuando uno tiene a Cristo en su corazón. Pero es el medio de comunicación del reino de Dios. Nos abre audiencia inmediata e instantánea con el Rey. Yo no sé cuántos de aquí habéis podido hablar con el Rey de España. Es difícil, ¿verdad? Por eso a veces ni se intenta. De hecho, mucha gente va cuando vienen las visitas a ver si puede decirle al rey o a la reina mientras pasa y le da la mano o lo saluda su problema o su necesidad. No sé ni si lo pueden escuchar entre tanta gente o no. Pero mira, en el reino de Dios tenemos lo que se conocía en la época, no sé si ahora también, pero en mi época de tensión política entre bloques, tenemos el teléfono rojo. Que tú le desconectas e inmediatamente está allí el rey del reino de Dios para contestarte. Eso es la oración, eso es magnífico. No necesitas cable, no necesitas fibra, no necesitas modem, no necesitas router, no necesitas móvil. Simplemente es abrir tu boca y ya está ahí escuchando al Señor. La oración tiene una relación estrecha con el reino de Dios. Es el lenguaje del reino de Dios, es la comunicación en el reino de Dios, es el contacto directo con el Rey. Audiencia directa, no hay tiempo de espera. No tienes que esperar, no es que está el embajador de no sé dónde, espérate que ahora sale él y tú... Nada, pasas directamente a ese lugar santísimo, a esa cámara secreta, a ese lugar donde Dios te está esperando para que le digas, a ver, ¿en qué puedo ayudarte? Ay, Señor. Lo difícil que es hablar aquí con el Rey, sin embargo, lo fácil que es hablar con nuestro Rey. Y qué pocas veces utilizamos este cauce, este idioma, esta comunicación. Dios te deja que hables en cualquier idioma, en español, en inglés, en, no sé, en venezolano, ¿no? Por cierto, nos debe ser... En todos los idiomas, aún cuando uno no sabe qué orar, el Espíritu le ayuda a orar. Pues orar en lenguas, pues poner delante del Señor, vaciarte, aún sin que tú llegues a asimilar lo que le estás diciendo el Espíritu Santo. Que sabe tu pesar, que conoce tu carga, que conoce tu ansiedad, que a veces hasta nosotros no sabemos ni explicarle qué nos sucede, sin embargo Él sabe recibir. No hay lenguaje, ni el lenguaje de la alegría, ni el lenguaje de la tristeza es impedimento para que el Señor reciba nuestras oraciones. Nos abre audiencia inmediata e instantánea con el Rey, nos ayuda a establecer y a fortalecer nuestra relación con el Señor. Cuanto más oras, más identificado te ves con el Señor, más ves que se va estableciendo más el reino de Dios en tu corazón. Cuanto menos horas ves que, ay, que me estoy yendo, que estoy emigrando de este reino, ¿verdad?
No emigremos del reino de Dios. Vengamos todos al reino de Dios. Donde todos tienen cabida, donde no hay cupo de extranjería. El reino de Dios no tiene cupo de extranjería. Todos pueden venir a este reino. Y la oración te acerca, te aproxima, te hace establecerte en este reino. Nos ayuda también la oración a colaborar con su justicia y a establecer paz en nuestro corazón, dejando nuestra ansiedad a sus pies. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se preocupen por nada. ¿Qué te preocupa en esta mañana? ¿Qué te lleva preocupando esta semana? Yo si te cuento, empecé un lunes muy complicadito. ¿Qué te lleva complicando todo el mes? ¿O qué te lleva complicando o preocupando desde el año pasado? No se preocupen por nada. Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada. Que sus peticiones, ¿qué petición tienes con arreglo a esa preocupación? ¿Qué petición tienes con arreglo a esa preocupación? Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración. ¿La has puesto ya delante del Señor? ¿La has puesto? Pues tranquilo, tranquila. Sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Ruego significa insistencia. Persiste en tu oración. Continúa rogándole al Señor. Y mira, con acción de gracias. ¡Ay! ¿Diste gracias ya por lo que le estás pidiendo? Dale gracias. Sea conocida tu oración, sea puesta delante de Dios con insistencia, con ruegos, pero también con acción de gracias. Nos volvemos muy desagradecidos. Le pedimos mucho y le agradecemos poco, aun cuando nos contesta. Pero es que debemos ser agradecidos aun cuando no nos contesta. Y que la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es la que no entendemos. Esta paz es la que brota de nosotros como consecuencia de ese florecer del fruto del Espíritu en nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y mira que dice, guarde sus corazones. Porque nuestro corazón es el más traicionero. Cuando se tarda la respuesta, empieza nuestra cabeza ahí a dar vueltas, a decir, es que esto no, es que yo soy pobre, es que a mí no me trata el Señor como a este. Empezamos a mirar a todos lados, a buscar razones en todos lados. Guarda tu corazón, que esa paz de Dios, si has orado, si lo has puesto en sus manos, si te has vaciado delante de Él, con tus preocupaciones, esas que solo Dios puede escuchar, que no puede escuchar nadie más, ni tu marido, ni tu esposa, ni tu amigo más íntimo, sino que solo Dios, que conoce tu interior y que conoce tu corazón, sabe y puede entender si te has vaciado delante de Él, si te has rendido delante de Él, si le has dado gracias, porque sabes que Él tiene cuidado de ti y va a cuidar de ti. Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no sabemos cómo nos llega, te llegará, aún sin entenderla, y guardará tu corazón para no alejarte, para no desviarte, para no tener decisiones equivocadas, porque a veces las emociones que están en el corazón nos hacen tomar decisiones que no son las que Dios quiere para nosotros. Espera del Señor su respuesta. Guarde sus pensamientos, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El Rey de este reino. A Él y solo a Él podemos acudir. Mediante la oración nuestro corazón se sincroniza con el corazón de Dios. En esa oración constante, en ese reincidir en nuestras oraciones, en ese rogar, darle continuidad a nuestra oración,
al final se va a ir sincronizando nuestro corazón con el corazón de Dios. A veces nosotros empezamos con una petición, pero a fuerza de insistir y de que no llega la respuesta, volvemos a reconfigurar esa petición hasta que engrana, se sincroniza con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios, y sabemos que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, se hace. Dios lo hace. Dios lo hace. La mayoría de las veces que nos cansamos, no dejamos que se sincronice nuestro corazón con el corazón de Dios. La oración es clave también para la extensión del reino de Dios. Queremos que el reino de Dios se extienda. El Señor no ha venido todavía porque quiere que el reino de Dios se extienda en más corazones. Que cuando Él venga por una iglesia, sea una iglesia más grande, donde la gente no se pierda, no se quede aquí, sino que se vaya con Él. Y para algunos eso es prueba de que Dios no existe, para otros es prueba de la misericordia de Dios, que quiere que vengan mayor número de gente al conocimiento de Dios y sean salvos. Y por eso todavía su misericordia está sobre esta tierra. Si no, todos ya merecíamos. Pero Dios en su amor y en su misericordia retarda su venida. Pero queremos que se extienda, queremos que el evangelismo sea extendido, queremos que los corazones se abran. La oración forma parte, es la clave para la extensión del reino de Dios. Cuando oramos por nuestros misioneros a los que estamos apoyando, por Melissa allí en Esmirna, en plenos caminos de que Pablo transitó y andó, allí está ella llevando el reino de Dios. Con esa sonrisa que nunca se le borra y que nunca se le quita, yo no sé cómo lo hace, sí sé cómo lo hace, porque no es ella, es el reino de Dios. Es el Espíritu Santo haciendo brotar ese fruto de gozo en ella. Cuando vemos a la familia Flores en Perú, o cuando vemos a tantos misioneros que sabéis que estamos apoyando, estamos con la oración extendiendo el reino de Dios, apoyando el reino de Dios, cubriendo al reino de Dios. Cuando oramos nos alineamos con la voluntad de Dios y somos instrumentos de Dios para la extensión de su reino. Con la oración se activan todos los recursos del reino de Dios que están puestos a nuestra disposición. A veces un país tiene recursos, ¿verdad? Todos los países tienen recursos, unos más, otros menos. El reino de Dios lo tiene todo, tiene todos los recursos. Venezuela tiene mucho petróleo, ahí, ¿verdad? Ucrania mucho cereal. Perú, minas también, todo. Ecuador, ahora estáis en elecciones también, ¿no? Que Dios os bendiga. Pues con la oración se activan esos recursos. Los recursos del reino de Dios se activan y tenemos todos los recursos que tú puedas imaginar están en este reino de Dios, del cual tú y yo formamos parte, porque Cristo está en mi corazón y está en tu corazón. Y formamos parte, el reino de Dios está entre nosotros. Cuando oramos, como he dicho, con la oración se activan todos los recursos del reino de Dios a nuestro favor. Santiago 5:16 dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y luego dice, termina este versículo, hace un punto aquí, termina este versículo: la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Poderosa y efectiva. Podemos activar, podemos poner en acción todos los recursos del reino con la oración, hermanos. Así que oren para que esos recursos se activen. Y se activan de una forma milagrosa, de tal manera que decimos, esto cómo ha sucedido, esto cómo ha pasado, por la oración. El reino de Dios está en medio de nosotros. Concluyo y termino. Lo dijo Jesús y es realidad en nuestros días. El reino de Dios está entre nosotros. Les animo a que tengan como prioridad buscar este reino de Dios. Si aún no lo has experimentado, porque no basta con tener un conocimiento de este reino de Dios, hay que vivir en él, hay que activarlo, hay que ponerlo en acción, como dice nuestro lema. Pon en acción el reino de Dios en tu vida. La oración es el medio por el cual podemos experimentar el poder y la presencia del reino en nuestras vidas.
Les animo a que busquen a Dios en oración, a que se dejen guiar por su Espíritu y a que sean embajadores de su reino en la tierra. Que a través de la oración podamos ver su voluntad cumplirse en nuestras vidas. Formamos parte del reino de Dios. Sé embajador de este reino donde estés. Y el embajador se encarga de dar dignidad al reino, de defender el reino, los intereses del reino también. Es importante que te sientas embajador de este reino también. Que te vistas como se visten los embajadores para representar este reino. Que te vistas de esa santidad que Dios ha puesto a nuestro alcance gracias a Cristo Jesús. Podemos ir de traje y ser muy pocos santos, pero esas vestiduras espirituales, esas vestiduras blancas que dice Apocalipsis que Jesús ganó para nosotros, póntelas, levanta la cabecita y vive el reino en acción. Amén. Jesús vendrá a establecer su reino. Vendrá a establecerlo. Capítulo 20 de Apocalipsis, puedes leerlo. Él vendrá a establecer su reino milenial. De eso hablaremos otro día. Amén. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar y a poner. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos edifica. Gracias porque tu palabra nos reconforta. Gracias porque tu palabra abre nuestro corazón de par en par, Señor. Delante de tu palabra, Señor, nos rendimos. No hay nada que podamos esconder, no hay nada que podamos camuflar, Señor, solamente rendirnos a ti, Señor, en oración. Gracias porque un día llegaste a nuestras vidas, oh Dios. Gracias porque en ti podemos confiar, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre, Señor. No hay mejor persona en la que podamos confiar que en ti, Señor. No hay mejor rey que tú, ni hay mejor reino que tu reino, Señor. Establécelo en nuestras vidas, establécelo en nuestra iglesia. Establécelo, Señor, en nuestro corazón. Trae paz, trae justicia a nuestras vidas, trae paz a nuestras vidas, trae gozo a nuestras vidas, Padre, a nuestro entorno, a nuestra casa, Señor, a nuestra familia. A nuestra ciudad, a esta ciudad de Aranjuez, donde tú nos has puesto, Señor. Que podamos poner el reino en acción, Señor, que se vea reflejado en cada uno de nosotros, Padre. Oramos por nuestro país y por cada uno de los países que mis hermanos representan, Señor, esos países donde han venido, Señor. Los ponemos también delante de ti, en este mundo tan convulso, Señor, donde la incertidumbre crece cada día más, oh Dios. Lo único seguro eres tú, Señor. Que nuestro corazón no se engañe, Señor, que nuestro corazón no se desvíe, que nuestro corazón no se aparte, Señor, de tu verdad. De ti, oh Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Que no nos salgamos de ese camino, Señor, que no perdamos de vista esa verdad y sobre todo, Señor, que nos aferremos a esa vida que eres tú, Señor. Que sea prioridad en nosotros, Padre. Tenemos necesidad de ti, Señor. Tu reino es un reino acogedor, Señor, donde todos tenemos cabida. No hay cupo para las distintas nacionalidades. Todos tenemos el mismo lugar, el mismo Rey, el mismo Señor. Te doy gracias por ello, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén.
Querida iglesia, Jesús vive de Aranjuez, que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de su gracia, que puedan experimentar esta semana mediante la oración, en la intimidad, en su cuarto, en ese apartado donde tú te reúnes cada día con el Señor, que puedas experimentar ese reino en acción en tu vida. Lo deseo de todo mi corazón y es mi oración para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.